Hola, en este video vamos a hablar sobre la unidad 8. El tema es magnetismo. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es la propiedad que tienen algunas sustancias para poder atraer o repeler materiales ferromagnéticos. Entonces, bueno, aquí surge la pregunta de qué es el ferromagnetismo. Porque, bueno, los materiales ferromagnéticos tienen que ver con el ferromagnetismo. Y el ferromagnetismo es el fenómeno físico en el cual se produce un ordenamiento magnético. Ahora, cuando nosotros estamos hablando sobre magnetismo, es imposible no mencionar el campo magnético. Entonces, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético son líneas de fuerzas magnéticas que representan la forma del campo. Entonces, para explicar esto, voy a dar un ejemplo donde supongamos que nosotros tenemos un imán, donde imaginémonos que este es nuestro imán, como una especie de barrita que se va a dividir en dos, una parte norte y una parte sur. Entonces, el campo magnético se crea cuando hay un flujo del polo norte al polo sur. Entonces, siempre van a salir por el polo norte, van a recorrer por el exterior y van a entrar por el sur. Digamos, va a salir aquí, va a recorrer y va a entrar. Salir, recorrer y entrar. Y igual del otro lado, sale, recorre y entra. Sale, recorre y entra. Entonces siempre va a hacer esto, creando de esta forma las líneas mencionadas del campo magnético. Muy bien. Ahora, el campo magnético tenemos que saber que siempre va a tener magnitud, siempre va a tener dirección y siempre va a tener sentido. Entonces, bueno, el campo magnético se va a representar normalmente con una letra, es como una B mayúscula, similar. Y ahora, cuando estamos hablando del campo magnético, es necesario saber que existen ciertas fuerzas que se trasladan a través de nuestro campo magnético. A estas fuerzas nosotros les vamos a llamar fuerzas magnéticas. Estas fuerzas magnéticas, bueno, una definición exacta, van a ser, es la fuerza total que mide el observador sobre una distribución de carga. Ahora, la fórmula para calcular nuestras fuerzas magnéticas es Fmag es igual a Q por V por nuestro campo magnético. Y de la misma forma, el campo magnético, la fórmula del campo magnético va a ser igual a fuerza magnética sobre Q por V. Muy bien. Ahora, nosotros también tenemos que conocer que hay muchas veces donde las partículas se están moviendo dentro de nuestro campo magnético. Pero, ¿qué pasa cuando existen casos donde nuestra partícula se va a estar moviendo dentro de un campo magnético y un campo eléctrico? Entonces, este caso
provoca una fuerza diferente. O sea, cuando está circulando dentro de solo el campo magnético, existe la fuerza magnética. Pero cuando está circulando entre campo magnético y campo eléctrico, hay otra fuerza que se va a llamar la fuerza de Lorentz. Entonces, esta fuerza de Lorentz se va a representar con la fórmula de F, que es igual a Q por E más V por el campo magnético por el seno del ángulo. ¿Ok? Ahora, cuando estamos hablando de magnetismo, nosotros tenemos que hablar también sobre la inducción magnética. No vamos a abordar tanto el tema de la inducción magnética en este video porque es algo que se va a hablar mucho más a fondo en la unidad 10. Pero nosotros tenemos que saber que hay 4 principales leyes sobre la inducción magnética. Y la más importante y la principal es la ley de Faraday. Entonces vamos a tener ley de Faraday. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, la ley de Faraday, bueno, existen 2 leyes, o sea, bueno, la primera y la segunda ley de Faraday, y en ambas habla sobre la electrólisis. Y la primera ley de Faraday lo que nos dice, bueno, habla o nos dice que la fuerza electromagnética electromotriz que se encuentra en un circuito va a tener que ser proporcional al flujo en el tiempo. Y esto lo representamos con la siguiente, bueno, fórmula de masa despreciada, donde md va a ser igual a K, que va a ser una constante, por I, que va a ser nuestra corriente, y por el tiempo. Bueno, esta fue la ley más importante sobre la inducción magnética. Ahora, existe otra que va a ser la ley de Lenz. Entonces, lo que nos dice esta ley es que el sentido de la corriente inducida tiene que ser tal que el campo magnético de dicha corriente, el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético que dicha corriente produce se opone a la variación del flujo que la inducción magnética causó. Entonces, esto se representa con la siguiente fórmula. Es igual a B, bueno, ahorita B por S coseno del ángulo. En este caso, B no es el campo magnético. En este caso, B es la inducción magnética. Este símbolo es el flujo de el flujo de la inducción. S va a ser la superficie en la que se va a estar causando y el ángulo va a ser provocado por el vector de dicha superficie. Ahora, otra de las leyes es la ley de Ampère. Y la ley de Ampère nos va a decir lo siguiente.
Bueno, para poder usar la ley de Ampère, lo que tenemos que hacer es relacionar el radio, la trayectoria circular de radio R alrededor de un alambre normalmente. Y dicho de otra forma, lo que hace la ley de Ampère es relaciona el campo magnético con una corriente electrónica estacionaria. Y esto se expresa de la siguiente forma. B, que este sí ya es campo magnético, es igual a M0 por I0 sobre 2πr. Ahora, por último, la última ley que nos falta mencionar sobre el magnetismo es la ley de Gauss. Entonces, esta ley nos dice que el flujo de los campos en una superficie cerrada tiene que ser proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de dicha superficie. Ahora, en este caso no tenemos una fórmula específica como lo fue en los otros tres, porque la fórmula y la forma de utilizarla va variando dependiendo de en qué se aplique. O sea, si se aplica a la ley de a cualquiera de las otras leyes, es diferente a, o sea, si se aplica en esta va a ser diferente a si se aplica en esta, si se aplica en esta, porque esta no se aplica independientemente. Ahora, tenemos que mencionar las aplicaciones que tiene el magnetismo. Entonces, el magnetismo lo encontramos en una cosa, bueno, en muchas, pero principalmente en una que usamos todos los días. Todos los días estamos en contacto con esto, y esto es los motores. Los motores tienen que ver, o sea, bueno, funcionan gracias al magnetismo y gracias a la fuerza magnética y gracias al paso de fuerza magnética. Ahora, también los vamos a encontrar en sustancias diamagnéticas. Las sustancias diamagnéticas, a diferencia de las ferromagnéticas, van a ser aquellas que se opongan al magnetismo. Y ejemplos puede ser el cloruro de sodio, el alcohol y la plata. Algunos ejemplos de las sustancias ferromagnéticas son hierro, cobalto y níquel. Y por último van a estar las sustancias paramagnéticas. Ahora, aquí las sustancias paramagnéticas son aquellas en los que sus momentos magnéticos libres se logran alinear al campo magnético. Y algunos ejemplos de estos pues van a ser el estaño. Bueno, o sea, principalmente son sustancias. O sea, como lo mencioné, el motor, o sea, así como el motor, hay muchos más, pero principalmente vamos a tener sustancias. Y en el caso de las paramagnéticas, van a ser el estaño, el platino y el oxígeno. Que, como vemos, también, o sea, todas las sustancias las podemos encontrar en nuestro día a día y o sea, están en nuestra vida cotidiana. Lo que voy es que no son cosas o bueno, sustancias difíciles de encontrar. O sea, el oxígeno, pues, claramente está en todos lados. Y, pues, la plata o el alcohol, igual creo que lo podemos encontrar en cualquier lugar. No es algo como muy complicado. Y, bueno, principalmente esto es todo sobre el magnetismo. Esto es lo que se debe saber y les va a ayudar mucho más a poder entender
qué es el magnetismo, cómo funciona y por qué lo encontramos en nuestra vida diaria.